un buen padre de familia, un esposo ejemplar, un vecino tranquilo. Así es como todos lo describían. Pero en realidad es que los monstruos no siempre tienen rostro de monstruo. A veces sonríen. Este es el caso de Chris Watts, el hombre que parecía tenerlo todo y que terminó destruyendo a su propia familia. Shanann Watts no tuvo una vida fácil. Creció en una familia humilde. Luchó contra relaciones tóxicas y cuando parecía que todo se derrumbaba, logró levantarse. Construyó su propia casa, se reinventó. Pero entonces llegó un golpe inesperado. Fue diagnosticada con lupus, una enfermedad que cambiaría su vida para siempre. Y justo en ese momento apareció él, Chris Watts, un hombre aparentemente tranquilo, atento, casi perfecto. Se conocieron por Facebook. Y lo que comenzó como una simple conversación se convirtió en una relación. En 2012 se casaron y poco después llegaron sus dos hijas, Bella y Celeste. Desde fuera eran la familia ideal. Viajes, sonrisas, videos felices, todo documentado en redes sociales. Pero ya sabes lo que dicen, lo perfecto a veces solo es una fachada. En 2018 todo comenzó a cambiar. Shanann estaba embarazada de su tercer hijo, un niño, pero mientras ella celebraba, Chris se alejaba, frío, distante, irreconocible. Dejó de llamar, dejó de mostrar cariño, dejó de ser quien era. Shanann lo sentía, algo no estaba bien. Y tenía razón, porque mientras ella intentaba salvar su matrimonio, Chris ya tenía a otra persona, una relación secreta, una doble vida y un plan que nadie imaginaba. Chris le decía a su amante que estaba en proceso de divorcio, que su matrimonio estaba muerto, pero todo era mentira. Seguía viviendo con su esposa, con sus hijos, con su familia, jugando dos papeles al mismo tiempo, hasta que la presión comenzó a crecer. Shanann sospechaba, preguntaba, lloraba. Pero él negaba todo, hasta que llegó el punto sin retorno. Era la madrugada del 13 de agosto de 2018. Shanann regresó de un viaje. Entró a su casa sin saber que sería la última vez. Horas después, Chris tomó una decisión fría, calculada, irreversible. Terminó con la vida de su esposa embarazada. Pero no se detuvo ahí. Sus hijas, sus propias hijas, también fueron víctimas. En ese momento, el padre ejemplar desapareció para siempre. A la mañana siguiente, Chris actuó como si nada. Fue a trabajar, hizo llamadas, incluso habló con la escuela de sus hijas para decir que ya no asistirían, como si ya supiera que no regresarían. Pero algo no salió como esperaba. La mejor amiga de Shanann, Nicole Atkinson, notó su ausencia. Shanann no respondía, ni mensajes, ni llamadas, nada. Comenzó a preocuparse, porque conocía a Shanann. Sabía que jamás dejaría su teléfono. Sabía que jamás faltaría a una cita médica. Y mucho menos desaparecería sin decir nada. Así que decidió ir directamente a la casa. Cuando llegó, vio el auto de Shanann estacionado afuera. Eso solo significaba una cosa: ella nunca salió de ahí. Nicole tocó la puerta, miró por las ventanas, pero no había movimiento, ni de Shanann, ni de las niñas.
En ese momento, el miedo se volvió real y tomó una decisión clave: llamar a la policía. Minutos después, la tranquilidad del vecindario se rompió. Patrullas frente a la casa, oficiales caminando alrededor, vecinos observando desde lejos. Y entonces apareció Chris Watts. Su reacción fue extraña, demasiado tranquila. No había desesperación, no había angustia real, solo una especie de confusión actuada. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. Si te gustan este tipo de historias, donde nada es lo que parece, asegúrate de dejar tu like, no por compromiso, sino para que este tipo de contenido llegue a más personas que también buscan entender lo que hay detrás de estos casos. Y algo más importante, ¿qué caso te gustaría ver en el próximo video? Quiero leerte, porque aquí cada historia que traemos no es casualidad. Subimos nuevo video cada viernes y créeme, lo que viene siempre es más impactante. Dentro de la casa, todo estaba en orden, demasiado en orden, sin señales de pelea, sin caos, sin rastros evidentes. Pero había detalles que gritaban. El celular de Shanann estaba ahí, su bolso, sus medicamentos intactos, cosas que ella jamás dejaría atrás. La policía comenzó a hacer preguntas. Chris dijo que se había ido temprano a trabajar, que no sabía nada, que tal vez ella se había ido con las niñas. Pero su historia empezaba a desmoronarse. Entonces apareció una pieza clave. Un vecino, alguien que había observado algo diferente. Tenía cámaras de seguridad apuntando hacia la calle y decidió mostrarlas. Chris entró con los oficiales para ver las grabaciones, pero ahí algo cambió. Su lenguaje corporal, su postura, su forma de hablar. El vecino lo notó de inmediato. Chris estaba nervioso, hablaba más de lo normal, se movía inquieto, no dejaba de justificarse. Algo completamente fuera de su personalidad. En las imágenes, solo se veía a Chris esa mañana, moviendo cosas, cargando su camioneta. Pero no había rastro de Shanann, ni de las niñas saliendo de la casa. Nada. El vecino, con una sensación incómoda, le dijo a la policía que ese comportamiento no era normal, que algo no cuadraba, pero en ese momento aún no había pruebas suficientes, solo intuición. Chris seguía actuando, decía estar preocupado, decía no saber nada, pero no lloraba, no gritaba, no buscaba desesperadamente, solo esperaba. Ese mismo día, la desaparición comenzó a hacerse pública y entonces Chris aceptó salir frente a cámaras. Apareció en televisión pidiendo que su familia regresara, mirando al lente con una calma inquietante, demasiada perfecta, demasiada vacía, y fue ahí donde el mundo empezó a verlo diferente, porque a veces no necesitas pruebas para sentirlo. A veces solo necesitas ver a alguien para saber que algo no está bien. Chris Watts ya no era solo el esposo preocupado. Poco a poco se estaba convirtiendo en el principal sospechoso. Y todo comenzó con pequeños detalles. Detalles que, por sí solos, parecían insignificantes, pero justo formaban algo imposible de ignorar. Primero, su comportamiento. Mientras su esposa embarazada y sus 2 hijas estaban desaparecidas,
Chris no actuaba como alguien desesperado. No estaba buscando por los vecindarios. No estaba colapsando emocionalmente. No estaba perdiendo el control. Al contrario, se mostraba tranquilo, demasiado tranquilo. Y eso encendió la primera alarma. Luego, las inconsistencias. Dijo que Shanann se había ido con las niñas, pero dejó su celular, su bolso, sus medicamentos. Cosas que nadie abandona voluntariamente. La historia no tenía sentido, pero no fue lo único. Los registros también comenzaron a revelar cosas. Su teléfono, sus movimientos, sus tiempos. Y todo apuntaba a que Chris había estado en un lugar específico esa mañana. Un sitio de trabajo aislado. Un campo petrolero. Un lugar perfecto para ocultar algo. Entonces la policía decidió dar el siguiente paso. Llevarlo a interrogatorio formal. Y luego, el golpe final. Chris falló el polígrafo. Y su amante habló. Reveló todo. La doble vida, las mentiras, la traición. Ya no había escapatoria. Acorralado, Chris confesó. Primero, intentó culpar a su esposa, pero la verdad era mucho más oscura. Había planeado todo. Quería una nueva vida, sin responsabilidades, sin familia, sin pasado. Y en su cabeza había una única forma de lograr esa madrugada. Cuando Shanann regresó a casa, después de su viaje, todo parecía normal. Una casa que dormía. Pero dentro de esa habitación ya había una decisión tomada. Chris atacó a su esposa. Sin discusión larga, sin advertencia real. Fue rápido, frío. Luego, vino el momento que rompe cualquier lógica humana. Sus hijas, inocentes, confiadas, sin entender absolutamente nada. Y aún así, Chris continuó a acabar con ellas, sin detenerse, sin retroceder. Como si ya hubiera cruzado un punto del que no se puede volver. Pero lo más perturbador no fue solo lo que hizo, sino lo que hizo después. En lugar de colapsar, en lugar de entrar en pánico, comenzó a organizar, a mover, a limpiar. Tomó los cuerpos y los llevó a su camioneta. Todo esto mientras el mundo afuera seguía igual, mientras los vecinos dormían, mientras la vida continuaba. Luego condujo un trayecto de casi 1 hora, un camino silencioso, donde según sus propias palabras, tuvo tiempo para pensar, tiempo para detenerse, tiempo para cambiar de decisión, pero no lo hizo. Llegó a un lugar que conocía perfectamente, un sitio aislado, relacionado con su trabajo, un campo petrolero, lejos de todo, lejos de todos. Ahí intentó desaparecer la evidencia. Primero, enterró a Shanann en una fosa poco profunda. Luego, hizo algo aún más perturbador. Intentó asegurarse de que nadie encontrara a sus hijas. Utilizó el entorno del lugar para deshacer de sus cuerpos. Después de todo eso, regresó a su vida, como si nada hubiera pasado. Fue a trabajar, hizo llamadas, envió mensajes, incluso comenzó a planear vender la casa. Y habló con su amante sobre su futuro. Un futuro que en su mente ya estaba limpio y creyó que eliminándolos lo lograría. Pero lo único que logró
fue convertirse en uno de los criminales más impactantes de la historia reciente. En noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de salir. Pero ni la sentencia ni los años podrán explicar jamás cómo alguien puede destruir lo que decía amar. Este caso dejó algo claro. Los monstruos no siempre parecen monstruos. A veces son amables. A veces sonríen, a veces duermen a tu lado. Y ahora la pregunta: ¿crees que Chris Watts siempre fue un monstruo o se convirtió en uno con el tiempo? Te leo abajo, y si esto te tocó, compártelo. Alguien lo necesita hoy.